Es jueves 12 de marzo de 2026. Aquí comienza el 7º episodio del podcast diario de Quinótico desde el Festival de Málaga. Hola, ¿qué tal? A que no soy David Martos, ni soy Matías Rebolledo, ni soy Dani Mantilla, soy Yanina Pérez Arias, que ha tomado el mando en este 7º episodio desde el Festival de Málaga. Y tanto que lo ha tomado. No solo el mando, Yanina, has tomado más cosas. Bueno, estamos en el set de Quinótico, en el Festival de Málaga, que ya lo he dicho, con el patrocinio de Repsol. Y estamos aquí todos los días reunidos para repasar la competición oficial, cuáles películas están a concurso y cuáles películas también hemos visto, y además de los entrevistados que hemos tenido aquí, porque hemos estado aquí desde las 9 de la mañana, pero bueno, los currantos, ¿no? Me acompañan hoy Mariluz. Hola, Mariluz, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí de nuevo. David, hola. Hola, Yanina, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues muy bien. Me encanta verte desde aquí. Me vas a dar caña, me vas a cortar. Y Matías. Hola, Matías, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien, todo en orden. Bueno, hoy es un día bastante particular porque tenemos varias películas en competición, y así que vamos allá a empezar con vamos a entrar en materia y vamos a comenzar con La Buena Hija. La Buena Hija es una película de Julia de Paz. Está en la dirección y es co-guionista. La co-guionista es Nuria Dunjo, y es una película que compite por la Biznaga de Oro. Está protagonizada por Chiara Arancibia, Janet Novas, Julián Villagrán y Petra Martínez. A ver, Matías, tú que la has visto ya desde hace muchísimo tiempo y que la has revisitado aquí en Málaga, ¿qué es y de qué va La Buena Hija? La Buena Hija, se lo preguntaba antes, hace un momento, a Julia de Paz, para ver si estaba de acuerdo. Es un retrato de subjetividad sobre la violencia vicaria. Esa subjetividad parte de los ojos de un personaje, que es Chiara Arancibia, que es una niña en la preadolescencia en la película, que realmente ve cómo sus padres se separan, cómo llega a fin esa convivencia y no entiende por qué, y somos los espectadores, a través de sus ojos, como Chiara como actor, los que nos cuentan por qué es esa separación, es decir, quién es Julián Villagrán realmente en la película, qué ha hecho y qué actitudes violentas, tóxicas, terribles ha tenido con la madre. Este retrato también le sirve a Julia de Paz para hablar del abandono de esos menores, de la institucionalización, de los pocos medios con los que cuentan a veces esas educadoras, esas protectoras, esas casas de acogida, esos terceros lugares en los que se encuentran padres, madres e hijos cuando hay casos de violencia de género, de violencia machista. Y en general es un trabajo muy sólido que vuelve a incidir sobre esa maternidad aguerrida, sobre el emperrismo, ¿no?, en sacar a los hijos adelante, que ya estaba en la ópera prima en Ama de Julia de Paz. Sí, bueno, ahora que dices Ama de Julia de Paz, es una película de 2021, fue su gran debut con Tamara Casellas como protagonista. Y Julia de Paz la podemos ubicar además como una de las creadoras de la serie Querer, que fue, bueno, el pelotazo máximo en la serie de Alauda Ruiz de Azúa. Y viene esta película, La Buena Hija, avalada por 2 premios en el Festival de Tallinn en Estonia, que son gran premio a mejor película y premio del público. David, ¿tú qué la has visto? ¿Qué te ha parecido? Bueno, vamos a decir también que esta película es la digievolución del corto Arta, Eso es. que también tuvo mucho éxito, que también se pudo ver por aquí. Me parece que Julia de Paz, con los créditos que tú has dado, no tenía muchísimo que demostrar, pero lo demuestra. O sea, demuestra que está ya consolidadísima como cineasta. Creo que rueda con un pulso segurísimo, que está muy, muy segura de lo que quiere contar. Lo cuenta con mucha economía de planos. Creo que va al turrón de lo que quiere decir.
y creo que la película es súper eficaz, está súper bien hecha. Yo soy bastante fan de la película, creo que es una de las mejores que hemos visto esta semana. Me parece que la mirada de Chiara Arancibia es una de las miradas del año. Yo creo que su mirada a su padre, a Julián Villagrán, tanto en las escenas en las que lo idolatra o en las que escapa de su casa materna hacia él, como en las escenas en las que lo teme, son miradas súper descriptivas y conseguidas por vínculos entre actores que son difíciles de tejer. Y Julia lo ha conseguido. Creo que es una gran directora de actores y actrices. Lo demostró con Tamara Casellas y lo demuestra aquí. Tamara, por cierto, que tiene un papelito en la película muy pequeño, muy anecdótico, pero bueno, que está en la película también. Yo creo que como señal de agradecimiento, ¿no?, por el pasado. Me parece que Julia de Paz, con esta película, que como tú dices, vio la luz en Tallinn, va a hacer este año uno de los recorridos extraños que hemos visto recientemente, de películas que aparecen en festivales inesperados y luego encuentran su cauce. Creo que esta película va a encontrar su cauce y me alegro de que así sea. Y luego es que ella es listísima. Si veis la entrevista que ha tenido aquí y veis cualquier conversación que tiene, creo que ella siempre tiene una reflexión interesante y ha hecho un recorrido de laboratorios también muy arduo. Creo que ella se lo ha currado mucho y merece que esta película tenga éxito. A ver, Mariluz, violencia vicaria, abandono a los menores, La verdad mujeres es que desamparadas. A ver, estamos viendo esta temática también en varias películas del certamen, ¿eh? Así que me dicen que me acerque un poquito más. Hazte un al Julio micro. Iglesias. Hazme un Julio Iglesias, exacto. Me dicen No que sé me si es acerque. el momento. Solo microfonilmente. No sé si no, es el timing. no es el momento. No sé si es el timing. Muy bien apuntado, Matías. Bueno, pues sí, es uno de los temas que se está convirtiendo en uno de los temas del festival. Y yo sí que recomiendo, es verdad, la entrevista que hemos tenido hoy con Julia de Paz, porque precisamente el actor protagonista estaba hablando de cómo él, que no había actuado antes y cómo había descubierto la fuerza de las miradas y de los silencios. Y me ha parecido como muy potente esa respuesta, y porque también hay un reflejo de todo ello en la película. Vamos a decir, por aclarar, porque igual alguien nos escucha y se está liando un poco, es actor protagonista e interpreta a una adolescente. Eso es. El personaje es femenino y él es un actor, por eso hablamos en masculino y en femenino. Sí. Somos unos pesados porque cada película que vemos aquí ya la proyectamos a la carrera de los premios, ¿sí? Esta tarde estaba hablando con Matías sobre Julián Villagrán y tú ya le tienes puesto. A ver. Sí, sí, absolutamente. Es que en esta película, por favor que quede claro que no se sabe qué contexto, es un desgraciado muy bueno. Hace muy bien el papel de violencia sibilina, de violencia que se mete debajo de las uñas como mugre, ¿no? Es un poco esa visión, además, como vamos viendo cómo se transforma en los ojos de la protagonista de la peli, al final lo que hace es como también meterse debajo de la piel, que dicen los sajones, los americanos. Creo que está muy bien, es una presencia, además, distinta a la que lo veníamos acostumbrados. Entonces, yo le veo ya como secundario en los Goya y veremos aquí en el palmarés de aquí de Málaga, pero vamos, una candidatura clarísima, más allá de todo lo que pueda venir para la peli. Yo le voy a dar todas las fanfarrias y todo el augurio y de verdad le cuelgo todos los amuletos a esta persona que se llama Chiara Arancibia. Chiara, eres tremenda. Eres Tremendo. de verdad increíble. Una interpretación como la tuya es una cosa que yo no había visto, pero tan a menudo en el cine. Es una fortaleza increíble lo que tiene Chiara y va lanzadísima actriz revelación, ¿no? No sé si entra por el rango de edad, tendríamos que comprobarlo, que ya sabéis que los Goya tienen sus reglas propias, pero sí, todo el elenco. Y además lo comentábamos también, por cerrar también ese círculo de protagonistas, Jeanette Novas trabaja con Camborda, trabaja con Carla Simón y ahora trabaja con Julia de Paz, más allá de 2 décadas dedicadas a los escenarios, a la danza y al contemporáneo, que son increíbles. Es como, se lo decía en la entrevista, como un francotirador, ¿no?, del cine. Yo solo quiero decir Petra Martínez. Sí. Petra Martínez sale poquito, Sí. Ay, sí. pero tiene la ventana suficiente y un par de clips. Sí. Ahí lo dejo
no le pudo ocurrir a Mabel Rivera con Los Domingos a ver esta abuela de Petra Martínez. Wow, sí, de verdad, de verdad. Bueno, hemos hablado entonces de La buena hija, de una película de Julia de Paz que está en la sección oficial a concurso. Nos quedamos en la sección oficial a concurso, pero ahora pasamos con una película boliviana, ¿sí? Que se llama La hija cóndor. Es una película dirigida y escrita por Álvaro Olmos Torrico. Tuve a Álvaro esta mañana aquí en el set. Es una producción entre Bolivia, Perú y Uruguay. Creo que yo he sido la única que he visto la película. Es una película que tuvo estreno mundial en el Festival de Toronto. Tiene una historia espectacular porque se mete en las montañas de allí cercanas a Cochabamba, en Bolivia, y sigue el camino de Clara, ¿no? Es como una especie de coming of age, pero está enmarcado en una situación bastante particular porque se trata de una aprendiz de partera, de comadrona, y en esa cultura, en esas montañas donde hablan solamente quechua, pues para atraer a los niños al mundo cantan las comadronas, ¿sí? Y entonces la actriz principal que la encontró Álvaro en TikTok. Anda, ¿en serio? Pues sí. Bueno, Álvaro estaba contando que encontró a Marisol Vallejos en TikTok. Ella encuentra su voz de alguna manera, no solamente allí como aprendiz, sino como una artista que aquí le pueden decir folclórica, ¿no? Pero es que ahorita mismo en Bolivia hay como un boom de las cholitas, así se le llama a las mujeres campesinas, para ponerlo en un contexto, que andan con sus trajes y todo esto y que cantan canciones tradicionales, pero hay como un boom, como un remix de una modernización de esto, y precisamente Marisol Vallejos tiene un grupo y allí fue donde la descubrió, y este es el camino, ¿no? que ella toma. Es una película absolutamente preciosa. ¿Le ves reflejos de Biznaguita? Yo le veo reflejos de Biznaguita, ¿sí? Con una fotografía apabullante de Nicolás Wong, que es un director de fotografía costarricense. Una manera de echar el cuento que tiene Álvaro, una manera de meternos en ese universo único, en ese microcosmos también de Clara, de este personaje, pues le veo muchas posibilidades de que pueda figurar aquí. Bueno. Seguimos. Y seguimos con una película que yo creo que la has visto, Mariluz, que es El corazón del lobo. La de Francisco Lombardi. La del peruano Francisco Lombardi. A ver, vamos a ver, cuéntanos, ¿de qué va? Pues también volvemos a poner a los niños en el centro de la temática, porque se trata, Francisco Lombardi vuelve a los paisajes, a los terrenos donde actuó el grupo guerrillero Sendero Luminoso, para contarnos la historia real, está basada en hechos reales, la historia real de un niño que se llamaba Aquiles, que llegó el grupo terrorista Sendero Luminoso, era un niño que vivía en plena selva, destruyó todo, digamos, el hábitat donde estaban la familia, destruyó las viviendas, etcétera, etcétera, y secuestró al niño. Y ese niño se crió desde los 10 hasta plena adolescencia, desde los 10 años hasta la plena adolescencia, estuvo con soldados. Y todo ese proceso viviendo con los soldados de Sendero Luminoso, con las estrictas normas del grupo guerrillero, y formado y criado como pura carne de cañón para el partido. Es estremecedora la historia también y está muy bien relatada en esta película, sobre todo por el esfuerzo que ha hecho de rodar en la selva, etcétera. O sea, tiene un esfuerzo también de producción bastante importante. Bueno, El corazón del lobo, para aportar un poquito más, es una película, una producción peruana. Francisco Lombardi es un legendario director peruano
después vuelvo a ti para que nos hables un poquito más de él. Y quería apuntar una cosa que conecta con la película anterior de la hija Cóndor, de la que estábamos hablando, y es que esta película, El corazón del lobo, peruana, está situada en la comunidad achánicas, y resulta que la película está también narrada o tiene dos idiomas, que es el que está en achánica y en español. Sí. Entonces, claro, esto es una tendencia cada vez más fuerte que estamos viendo en el cine, digamos, andino, por enmarcarlo de alguna manera, tanto de Perú como de Bolivia, que se están preocupando por introducir estos lenguajes de los pueblos originarios, que son muchísimos. Son muchísimos. Y bueno, y que cuando en España hablamos de lenguas que están muriendo, no sabemos de lo que hablamos. Resulta que no. Que hay que defenderlas, ¿eh? Yo soy muy partidario de defender todas las lenguas y de fortalecerlas, pero claro. Bueno, nada más un solo apunte. No, simplemente, sí. No tanto como las lenguas, y también como esa reivindicación. Cuando ahora hablará, yo creo, mejor Mariluz de la entrevista con Lombardi, pero hablaba mucho de Sendero Luminoso, y se refería a ellos como sendero, en plan, como una cosa mucho más habitual. Es muy fuerte, porque ahora, en los últimos, desde la pandemia hacia acá, mucho del cine iberoamericano está hablando del terrorismo post-Cóndor. Es decir, desde los mediados de los 70 hasta acá, después de las operaciones de la CIA para poner a presidentes de derechas, presidentes militares en Sudamérica, surgieron muchos movimientos de contrainsurgencia, de insurgencia, perdón, en Sudamérica. En Chile es el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en Perú es Sendero Luminoso, luego el FUDEF y el Movadef, que son cosas que están vivas. O sea, que hablar de Sendero hoy en Perú es como hablar de ETA en España a principios de los 2000, es una cosa que está viva todavía, que todavía ocurre, y me parece valiente, me parece importante que Sudamérica también esté reflexionando sobre el terrorismo más reciente. Sí, bueno, es cierto, y quería también apuntar una cosa sobre Sendero Luminoso, porque yo creo que sufrimos de amnesia colectiva y de amnesia selectiva, ¿no? Nos olvidamos qué es esto, ¿no? Sendero Luminoso, grupo terrorista. Mira, nada más con esta comunidad achánicas, arrasó con 40 comunidades, 10.000 cautivos, 6.000 asesinados solamente en esas comunidades. O sea, es una cosa increíble. Y un apunte sobre Lombardi. Francisco Lombardi cierra de alguna u otra manera un ciclo en su filmografía. Es la película 19, número 19 que hace. En 1988 fue el primer realizador que se atrevió a hablar de Sendero Luminoso, y aquí pues habla de todo lo que significa la falta de libertad, los asesinatos, el adoctrinamiento. Y por favor, recuperen una entrevista que le hicimos aquí al señor Lombardi, a Francisco Lombardi, que se lo hicimos ayer, donde él habla ampliamente de todo esto. Y para hablar un poquito más de Francisco Lombardi, Mariluz. Sí, porque tiene una retrospectiva aquí en el Festival de Málaga, y yo creo que Francisco Lombardi también vale la pena conocerlo, porque es una de las figuras clave del cine peruano de los últimos 40, 50 años, y tal vez una de las figuras también, como no sé si decir más significativas, pero bueno, uno de los nombres importantes del cine latinoamericano también de los últimos 30, 40 años. A él lo conocimos en España sobre todo por era La ciudad y los perros, por una adaptación de Mario Vargas Llosa. Ha sido como un poco como el adaptador, entre comillas, de Mario Vargas Llosa. Esa película se llevó la Concha de Plata, la mejor dirección, creo que fue en el 85, si no me falla la memoria. Y después volvió a adaptar a Mario Vargas Llosa con Pantaleón y las visitadoras. Más recientemente no tuvo tanto éxito, pero sí que ha sido un hombre que ha abierto como muchos melones en su país. Tú hablabas del de Sendero Luminoso. También abrió uno muy importante, que fue el tratar la homosexualidad. Hace muchísimos años, en una cultura tan fundamentalmente machista, digámoslo así de claro. Y fue con la película No se lo digas a nadie. Aquella película causó un revuelo, recuerdo yo, fue como, no sé si fue en el
98 o en el 2000, no recuerdo. También causó bastante revuelo con aquella película No se lo digas a nadie. O sea, es una figura que hay que conocer. Bueno, entonces buen premio retrospectiva aquí en el Festival de Málaga a Francisco Lombardi. Bueno, El corazón del lobo, en la sección oficial también. Seguimos y David nos tiene un par de cuentitos referentes a 2 días. Bueno. Y es que... Saturnino García. Es a ver, que- cuenta. A ver, la película en una línea es una película pequeñita que dirige Gonzaga Manso y que cuenta como un señor de la edad de Saturnino, que tiene 91 años, le quieren imponer un poco el modo de vida y él se revela y quiere hacer lo que le da la gana, y un poco la película es eso. Quiero decir que es un señor que sale en una barca con un amigo sin decirle nada a la familia, se quedan a la deriva y empiezan a recordar el pasado, y es una epopeya de la libertad en la vejez. Ok, todo bien. Pero es que él ha venido aquí a dar una entrevista y ha venido con los fuegos artificiales puestos. Porque claro, ha sido un poco... Él está un poco sordo y yo tiendo a ser gritón, pero él no me escuchaba nada. Entonces éramos un poco mates y 13. Y él no tenía pelos en la lengua y ha empezado a decir cosas como que ser actor no es un oficio, que si ser actor fuera un oficio, ¿qué iban a hacer tantos viejos siendo actores? Que sería imposible. Claro, entonces que él, bueno, pues que más o menos se pone delante de la cámara y lo hace, pero que tampoco hay ninguna técnica, ¿no? Y luego que se guía por el dinero en los papeles, una cosa que me pague, que esté bien de dinero y luego que yo no haga el ridículo, ¿no? O sea, es un señor muy práctico, sobre todo por sus orígenes. Él ha reivindicado aquí su origen de un pueblo pequeño de León donde fue agricultor hasta los 18 años. Después empezó en el teatro y el audiovisual no llegó hasta sus tardíos 40, casi 50. Es decir, que es un señor bregado en otra vida antes de llegar a esta vida. Entonces lo mira todo con una distancia y con una clarividencia que me ha parecido fantástico. Y él ha dicho al coger el micro que era un poco de Julio Iglesias. O sea, que se lo dices a Saturnino, tú también puedes, Mariluz. Ay, Pues Dios nada. mío, ay, Dios mío. Hay que Bueno, recuperar esa entrevista. hay que Hay recuperarla. que recuperarla. Por Sí. favor, por favor. Bueno, a ver, Matías, tú también me comentabas que Sí. querías resaltar otra película. Hemos tenido, bueno, más que nada que en esta nutrida camada de entrevistas que tenemos todos los días aquí, ha pasado esta tarde, hace un ratito, Paco Cabezas con Nerea Barros para presentar La Nena, que es la tercera parte de La novia gitana, ya sabéis, escrita por el colectivo Carmen Mola. Eso es. Y Nada mal, Carmen Mola. todo la bien. parte de la serie, aparte de la serie, perdón, que se va a estrenar, ya sabéis, de manera simultánea en A3 Player y en Disney Plus, nos ha contado Paco Cabezas, digo, claro, tú estás ahora con todo esto, este proyecto, son 4 años de tu vida, 4 años y medio, que acaban aquí porque la tercera parte es la última, pero tú estás con tus aventuras americanas. Y me dice, sí, de hecho, hace 12 horas estaba hablando con Tim Burton. ¿Por qué? Porque están rodando la nueva temporada de miércoles, de Wednesday, que Paco Cabezas se va a hacer cargo de dirigir casi toda la temporada. Entonces, bueno, siguen sus aventuras americanas viento en popa, cosa que no sé si teníamos confirmación, pero bueno, noticia, confirmación ya la tenéis. Paco Cabezas va a Si lo salir dice Quinótico, en Wednesday. es verdad. Y luego, claro, le he extendido la pregunta a Nerea Barros por qué es lo que traía, porque yo el año pasado hablé con ella y me dijo que iba a venir al Mafiz a vender cosas y a estar lista. Pues va a preparar su debut directorial en julio. La peli ya está financiada, va a empezar a rodar y va a rodar a su madre como actriz a partir del duelo que provocó en ellas dos la pérdida de su padre, del fallecimiento del marido de su madre, y cómo eso juega un poco en esa edad, ¿no? tan extraña para que fallezca alguien que es como en la prejubilación, que es como justo ahora que empezábamos a vislumbrar otro tipo de futuro, ocurre esto. Entonces, bueno, proyectos de Paco Cabezas, proyectos de Nerea Barros, noticias fresquitas, noticias Eso cool. es una primicia, perdona. O sea, ni variety, pues. Todo en quinótico.es. A ver, y Y Mariluz. yo no tengo ninguna primicia, pero sí un documental muy bueno. Hemos visto, bueno, hoy se estrena aquí en Málaga, que es también muy bonito que se estrene aquí en Málaga porque es su tierra, un documental sobre la cantaora La Niña de la Puebla, que mucha gente no la conoce porque es una cantaora... Incultos. Exacto, vale, de acuerdo, pero mucha gente no la conoce. Es una cantaora
sobre todo conocida, digamos, de la época. Ella nació a principios de siglo, creo que fue en 1903, si no recuerdo mal, y a los 3 días de nacer se quedó ciega. Pero fue una niña que, pese a esa discapacidad, aprendió a leer. Fue una mujer empresaria, una mujer muy valiente, que sacó a su familia adelante y sobre todo que nunca perdió la conciencia de ser una mujer libre. Y es un homenaje muy bonito el que le hace su nieta, la actriz Adelfa Calvo, que es también de aquí de Málaga. Y es un- en Quinótico queremos muchísimo a Adelfa Calvo. Pues por eso. Y es un homenaje espectacular porque en realidad, aparte de mezclar un archivo sonoro que tiene unos momentos buenísimos con una interpretación de María Peláez de Los Campanilleros de la Libertad, una canción muy típica de Andalucía que se cantó mucho durante la República, y hay una nueva versión que hizo su abuelo. Y en esa versión nueva, digamos actualizada, que canta Raquel Peláez, es maravillosa. María Peláez. María Peláez, perdón. María Peláez. Pues es maravillosa. Solo por eso ya vale ver el documental. Pero es que además para conocer la historia de la Niña de la Puebla, la mujer esta que siempre veíamos, esta cantadora que siempre veíamos con unas gafas oscuras, siempre vestida ultramoderna y que cantaba muy bien. Incluso a los no amantes del flamenco les va a encantar la historia. Vamos a decir que se llama Acuérdate de mí, el documental, y que lo dirige Remedios Malvarez, que es una de las totémicas del cine documental en Andalucía. Buenísimo. Sobre todo porque hace mucho cine desde el flamenco. Oye, qué bien. Bueno, hemos tenido un programa cargadito. ¿Sabes lo mejor Intenso. del día? Lo mejor del día. Que mañana es el último. Vamos. Bueno, nos quedan 2 en realidad. Bueno, día, mañana. Ya está. Bueno, el sábado, bueno. el sábado es un paseo. Estamos más lejos del principio y Eso más sí. cerca del Hombre, final. que Así es. si no me caigo al suelo. Del final de qué también, claro, esa es la cosa. Y menos mal. Bueno, muchachos, que nos tenemos que ir al cine. Mariluz, David, Matías, muchísimas gracias. Gracias. Chao. Bueno, hasta aquí nos trajo el río con este 7º episodio de Quinótico desde el Festival de Málaga. Es todo, más información en quinótico.es, la primera con K, la segunda con C, y en nuestras redes sociales donde somos, ¿adivina qué? Quinótico.